hermanos, por favor, en Mateo capítulo 7. Aleluya, ayer terminamos el capítulo 6, amén, con la ayuda del Señor, aleluya, y aprendimos ayer que no debemos de tener afán ni ansiedad, amén, que como hijos de Dios, hermanos, debemos de estar confiados en Él, y que preocuparnos y caer en un estado de estrés no soluciona nada, sino más bien nos enferma y hace que pequemos porque desconfiamos del Señor, empezamos a dudar del Señor y dejamos esta fe tan preciosa, amén, por el suelo. Eso nos hablaba ayer la palabra del Señor, y hoy vamos a continuar en el capítulo 7, en su versículo 1, aleluya. Y usted mira un dedote ahí, amén, una mano. Este pasaje es bastante conocido, pero también muchas veces muy mal interpretado. ¿Qué piensa usted al ver ese dedo acusador? ¿De qué vamos a hablar? No juzgues, amén. Y mire esa mano, amén, que dice que cuando usted apunta un dedo para allá, hay tres apuntando para donde usted, hermano, amén. Hay un dedo, usted viendo el defecto del otro, pero hay otros tres que lo están mirando a usted, amén. De eso nos va a hablar la palabra del Señor en este día, amén. Mateo capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Puede tomar su lugar, hermano, amén. Ya hemos clamado al Señor para que sea su Espíritu Santo hablando, amén, tocando nuestros corazones y enseñándole. Yo sé que a veces como predicadores, hermano, hay temas que se nos hacen más difíciles de exponer. No sé si los predicadores pueden entenderme, amén. Pero confiamos en que hay un Espíritu Santo, que es el mejor maestro, amén, que nos ha quedado, amén. Jesús dijo, yo me voy, pero le dejo el Consolador, al Espíritu Santo, al que está al lado de nosotros, hermano, amén. Y es el que nos da esa revelación de la palabra del Señor, aleluya. Usted puede tener, hermano, una biblioteca impresionante, aleluya. Puede tener libros de diferentes temas, pero hay un solo libro, amén, que un solo libro, amén, pero ahí hay 66, aleluya, donde Dios nos enseña, amén, a cómo vivir en esta tierra donde Él nos fundó. Y cuando nos encontramos extraviados, agobiados, emproblemados, ¿a quién debemos de acudir, amén, si no es el autor, amén, y al creador de nuestra vida? Cuando no entienda nada usted, hermano, amén, no entiende la palabra. Alguien decía, si usted dice que ha leído toda la Biblia pero no la entendió, usted no ha leído nada. Usted puede considerar que leyó lo que ha entendido. Mire qué tremendo, hermano, ¿verdad? O sea que no hemos leído nada nosotros, porque hay muchas cosas que no las entendemos, pero para eso está el Espíritu Santo, amén. Muchos se jactan de a qué colegio bíblico van, quién nos instruyó, amén, pero nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo de Dios, que Él nos ilumina cuando no entendemos. Dele gloria a Dios si entiende eso usted, hermano, amén. No hay un maestro que valga, hermano, de esta tierra, aleluya. Tenemos al conocimiento del cielo, aleluya. Y así con esa confianza, amén, que es el Espíritu Santo de Dios iluminándonos. ¿Qué entendemos en este tema? Porque es una palabra, amén. La hermana Cindy mencionaba un poco en este tema. Mencionaba acerca de juzgar. Y usted se da cuenta, amén, que este pasaje muchas veces hay mucha gente que se deleita en el pecado, que lo utiliza como un escudo, amén, como excusa para decirle, ¿y vos por qué me juzgas? ¿No sabes que solo Dios es el que juzga, amén? Como quien dice, déjame deleitarme en mi pecado, tú no me puedes decir nada. Ay, hermano, si fuera así
el diablo nos mete gol, ¿saben? Y yo iba a buscar en el idioma original la palabra, el significado de esta palabra. ¿Qué significa juzgar? Usted sabe que nosotros hay palabras que la utilizamos una sola palabra, pero depende de lo que usted esté conversando, así entiende de qué le quieren hablar, amén, aunque sea una sola palabra. Y esta palabra, mire que tiene diferentes significados, pero uno de ellos es distinguir. Cuando usted juzga está distinguiendo, cuando Dios juzga está distinguiendo. ¿Qué es distinguir? Identificar. Amén. Usted observa e identifica qué está pasando. También es decidir, tomar un veredicto. Ustedes saben que eso es lo que hacen los jueces. Amén. A la hora de dar una sentencia al acusado, ellos tomaron una decisión porque evaluaron el caso y al final dan un veredicto. También significa tratar el asunto, escudriñarlo. También significa condenar, que usted sabe que el único que tiene el poder de condenar a alguien, ahí sí, solo es nuestro Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Él salva o también castiga. Amén. Y otro significado es castigar, pero también es resolver, hacer diferencia, determinar, y también es decidir, que se trataría de un caso, decidir en un caso. Mire cuántas palabras hay ahí. Entonces vamos a ver qué se nos es permitido a nosotros y qué no nos es permitido hacer, amén, en la palabra del Señor. Y Mateo 7:1, amén, que estábamos leyendo la palabra de Dios ahí, comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mire qué tremendo, amén. Usted, lo más que sea mal interpretado este tema, por ejemplo, usted ha escuchado mucho que se empezó a hacer falsas doctrinas, y la gente que está en un lugar privilegiado con autoridad empezaron a abusar de la autoridad que se le dio. Ha habido mucho abuso de autoridad. Entonces, cuando alguien quiere corregirlo, se sacaron una frase que es bíblica, que dice: no toquen al ungido de Jehová. Cuidadito con levantar tu mano en contra del ungido de Jehová. Usted sabe que esto lo dijo David. Amén. Cuando Saúl lo perseguía e intentaba matarlo por pura envidia. Amén. Y David lo tuvo en sus manos. Dice que una vez hasta cortó, amén, un pedazo del manto, de la túnica de Saúl. Pero él dijo: Dios me libre de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué estaba diciendo David? Dios me libre de matar al que Dios puso. Porque David sabía que aunque él ya había sido ungido como rey, había un tiempo, e iba a ser Dios el que iba a quitar a Saúl en su tiempo, y él iba a suceder el trono. A eso se refirió David. Mire qué tremendo, porque a veces dicen que un texto sin leer el contexto se convierte en un pretexto para hacer una falsa doctrina y para armar nuestro propio rollo, hermano. ¿Amén? Pero muchos se toman de ahí, y en la iglesia entonces la gente está temerosa. Bueno, el pastor está en pecado, se divorció, tiene otra mujer, pero ¿cómo le decimos si es el ungido de Jehová? ¿Pero es acaso eso lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí? Entonces la Biblia se contradeciría. ¿Se contradice acaso la Biblia? No. De ninguna manera, amén, porque Jesús mismo después, vamos a ver un pasaje que él dijo que hay que juzgar, pero él dijo la forma como se hiciera. Y dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y sabe que este pasaje, si usted lo estudia, lo que Jesús está condenando es la actitud hipócrita con que nosotros nos ponemos a juzgar a otros. Porque normalmente lo que nosotros criticamos de otra persona son los padecimientos que nosotros mismos padecemos. Y a veces utilizamos eso como excusa para atrapar nuestros propios pecados. Empezamos a condenar al otro. Por ejemplo, en un matrimonio hay problemas. Es muy raro decir uno de los cónyuges que diga: fue mi culpa. Van a quejarse con cualquiera: mire lo que me hace mi marido, mire lo que me hace mi mujer, pero dicen:
acusan al otro, amén. Por eso un pastor contaba eso, que una vez atendió a una señora, le fue a poner queja de su esposo y le empezó a decir, mira que mi marido aquí, mi marido allá, y empezó a llorar, amén. Pero después llegó junto con el marido, llegó a exponer su caso ya delante de ella, y él ya se dio cuenta que la versión era completamente diferente, amén. Y él le dijo, ¿y usted quién le ha dicho eso? Que la pastor reclamando, ¿por qué usted me acusa de todo esto que me está diciendo si eso no es cierto? Y él le dijo, bueno, pues su esposa la que me vino a contar eso, por eso yo lo llamé a usted para preguntarle, para que arreglen la situación. Y él le dijo, ¿tú dijiste al pastor, le viniste a decir eso? Y la mujer dijo, no es cierto, yo no le he dicho eso al pastor. Y dice que él se quedó como, o sea que yo soy el mentiroso. La mujer estaba retractando ya cuando le tocaron enfrentarla con el marido. Él dice, me quedó de lección nunca atender a uno solo del matrimonio. Siempre hay que llamar a los dos, hermanos. Ahí se enfrenta a ver quién está mintiendo, amén. Entonces, lo que este pasaje, si usted lo analiza, realmente está hablando de eso. Hermana también mencionaba ese tema. A mí me sorprende mucho la tasa, amén, de personas. Cómo se ha incrementado en este tiempo personas que ya no quieren congregarse en las iglesias. ¿Por qué? Porque estas personas se consideran que son tan santas que los que están en la iglesia las contaminan. Y empiezan a decir, no, pero en esa iglesia son pecadores, son chismosos, y empiezan a verle todos los defectos a ellos, pero a la vez la misma persona está criticándolos. Amén. Y está violando la palabra del Señor al dejarse congregar. Pero son gente que se acomoda porque tampoco quieren exponerse a que en la iglesia se traten sus pecados, sino que solitos se encierran en su propio mundo, amén. Se congregan al frente de la computadora porque ahí nadie los está mirando y mandan su diezmo por el correo y piensan que ahí lo solucionaron todo. Mire qué cómodo, hermano, amén. Pero ¿por qué Dios a nosotros nos puso en una congregación? Ahí nos están mirando, hermano, porque Dios quiere irnos perfeccionando cada día. ¿Cuál es el problema en este mundo? ¿Por qué hay guerras? Dijo Santiago, amén. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es acaso de nuestras pasiones, nuestros deseos desordenados? Usted al relacionarse con otra gente, usted aprende a perfeccionarse, hermano, porque hay gente que le sirve para apoyarle las costillas a usted, amén. Es enojado usted, no se preocupe, se va a llegar con uno que va a probar su paciencia, a ver hasta dónde le llega, y te puyan por ahí, pero Dios solo está perfeccionándolo a usted. A mí cuando me pasan cosas así, digo, Señor, yo sé que algo estás trabajando en mi vida. Me tratan de enojar, me hacen esto porque tú miras que todavía hay en mí que me enojo con facilidad, y por ahí tú me tratas, Señor. Gracias por tratar conmigo. Y dice, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Miren qué tremendo esto. Habla la palabra del Señor que cuando nosotros, acerca de la disciplina en la iglesia, cuando vayamos a juzgar un caso, que nos consideremos a nosotros mismos. Considérate a ti mismo, dice, porque un día de mañana podrías tú caer en lo mismo. Nunca hay que olvidar esa palabra, hermano mío, que usted está juzgando a un ser humano o que va a discernir en ese problema como si fuera usted. Típico caso, hermano, en las iglesias, en el mundo, en todas partes, con el problema de los jóvenes. Somos padres, tenemos hijos, pero ¿cómo somos dados a ver los defectos de los hijos del vecino? Ahí la hija del fulano, viste que viene y no se arrodilla, viste cómo viene vestida, viste cómo se maquilla, pero resulta que a sus espaldas su querido hijito le hace trastada y usted ni cuenta se da. Lo que usted más aborrece, eso es lo que usted tiene. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque dice, como tú juzgas a los demás, así te está pasando a ti. Hay otro que está diciendo, ay, miren la hija del fulano, y él tanto que la halaga, pero miren lo que le hace ahí atrás, amén. Miren qué tremendo, porque se nos devuelve. Lo que nosotros hacemos se nos devuelve cuando hacemos malintencionadas las cosas. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere, amén, evitarnos. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque normalmente, hermanos, somos dados a ver las cositas pequeñitas que hay en el que tenemos de al frente.
Pero nosotros muchas veces nuestros pecados pueden estar más grandotes y los tenemos ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se da cuenta? Empieza a caer en soberbia. El problema es que si nosotros ocupáramos más nuestro tiempo para ocuparnos de nuestra propia vida, para limpiarnos, para ver nuestros defectos, hermano, la cosa sería mejor. Pero siempre estamos tan ocupados en ver al vecino, amén. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no llegó? Pero usted, ¿cómo está? Amén. Ocúpese de su propia vida. Eso es lo que está hablando aquí. Una actitud hipócrita. Y dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Aquí está hablando, hermano, que si nosotros no somos rectos, no estamos en santidad delante del Señor, no tenemos autoridad para reclamarle a alguien. Mire qué tremendo es, hermano. Porque, por ejemplo, usted en su matrimonio es casado y mira un problema en otra pareja y quiere irlo a corregir. Oye, ¿por qué te portas así con tu esposa? Trátala bien, pero aquel otro le sabe que usted también se porta mal y que mira como trapo sucio a su esposa. ¿Y vos con qué autoridad me venís a corregir a mí? Si tú estás peor que yo, ¿cómo te atreves? De eso nos está hablando la palabra. Que para poder ejercer un juicio, hermano, nosotros tenemos que estar limpios. Por eso se dice que las autoridades de la iglesia tienen que estar en una condición limpia delante del Señor, porque si no, hermano, ¿qué va a poder corregir, hermano? Se hace un desorden en la iglesia. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, recuerda que es aquel que finge, que se pone una máscara para actuar. Entonces ya deja de preocuparte tanto por el vecino, deja ya de chismorrear por la ventana, ven a qué hora llega la hija del fulano. Cuida a tus propios hijos, cuida tu propia vida, ya no te entrometas en lo ajeno. Soluciona primero tu vida, ¿ven? Y después vas a poder corregir con amor a los demás. Y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelva y os despedacen. Usted se dice pasaje tan raro ahí en medio de eso, amén. Porque la palabra de Dios aquí nos está hablando de que nosotros no podemos condenar a las personas. Nosotros podemos juzgar, discernir, tomar decisiones en cuanto a lo que vemos, en cuanto a las obras, pero nunca juzgar las intenciones del corazón de alguien, porque nosotros no las conocemos. Y a veces nosotros podemos caer en ese error. ¿No le ha pasado que miramos que alguien actúa de una forma y empezamos a decir, yo creo que el hermano fulano hizo esto porque él pensaba, o yo creo que él hizo eso porque él pensó? ¿Y qué sabemos nosotros que estaba pensando, hermano? Como nos ponemos en la posición de Dios. Y yo retrocedí en mi mente, wow, a veces pecamos y esto sí nos prohíbe Dios hacer eso, hermano. ¿Por qué le pasó? Yo hablaba con los maestros de escuela dominical y les decía a unas hermanas, ustedes a veces miran la actitud de un niño, porque me han puesto quejas. Este niñito no hace caso, anda camina, habla por ahí, nosotros dando la clase y no entienden. Yo les decía, quiero que me le pregunten a los maestros cuánto tiempo han invertido para orar por ese niño. ¿Se han preocupado por investigar qué le pasa a ese niño? No, solo sácalo de aquí porque mucho molesta y no me pone atención. Pero ¿qué pasa en la vida de ese niño? ¿Por qué hay ese comportamiento? Pero ve que somos dados a juzgar. Si vos te rebelde a mí. Yo decía, si ustedes, yo hablaba con unas hermanas que se les ha delegado la responsabilidad de trabajar con los niños, les decía, ustedes pastorean a esos niños aunque ustedes no se den cuenta. Ustedes están pastoreando el rebaño más pequeño que Dios tiene y tienen una grande responsabilidad. No me vengan a poner quejas de los niños si no han orado por ellos. Tienen que orar por ellos, como lo que venimos a predicar por ustedes los adultos, amén. Como el pastor ora por las ovejas, intercede por las ovejas. Pero como seres humanos somos dados a tomar, hermanos, nosotros decisiones o a juzgar, a sacar conclusiones sin ver la situación de esa persona, amén. A veces usted puede ver una persona amargada que usted le habla, le conteste a la persona, pero ¿qué sabe usted el problema que carga, hermana? Tal vez ni le escuchó su saludo. Usted no sabe lo que vive. Si a veces a nosotros nos toca ser como los payasos, hermano, amén.
Porque ¿qué culpa tiene la gente? Ustedes lo pueden ver riéndose aquí, pero usted no sabe el dolor que carga, amén. Alguien me decía, hermana, yo padezco unos dolores de cabeza tremendo, y cuando usted más pasiva me ve que ando con más dolor de cabeza. Pero mire qué actitud tan linda, hermano, amén. Cuando más dolor de cabeza tengo, yo me pongo más tranquilita y me sonrío más. Pero uno de nosotros, hermano, empezamos a golpear al vecino, amén. No busca a quien se la debe, sino a ver quién se la paga. Se enoja con el marido y se la viene a quitar con toda la iglesia. Pero por eso es tan peligroso tomar nosotros juicios sin saber lo que pasa en el trasfondo, amén. Hay una alabanza que canta un grupo, creo que es de Guatemala, de una muchacha que se acerca a la iglesia con minifalda, amén. Y la sacan, no sé, alguien de ustedes me enseñó una alabanza, y los diáconos la sacan porque va mal vestida a la iglesia. Y yo me recuerdo una vez que el pastor contaba acerca de eso, que había una muchacha que le quería ir a la iglesia evangélica, pero sus papás no la dejaban ir, pero si iba al baile, sí la dejaban salir. Mire qué contradicción. Esta muchacha tenía tanto deseo de ir a la iglesia que se puso minifalda y se vistió como que iba para el baile, amén. Pero ella iba para la iglesia. Pero cuando ya llegó a la iglesia, los diáconos no la dejaron pasar. Mire qué tremendo, hermano, porque hasta esos extremos se llegan. En la viña del Señor, amén. No juzguéis para que no sean juzgados, porque no conocemos las intenciones de los corazones. Por eso, amén. A mí me ha tocado tratar casos en la iglesia, por ejemplo, acerca de la disciplina. Y yo trato de recordarme eso. Si es una muchacha, por ejemplo, hermano, amén, que todavía tiene sus desvíos, yo me acuerdo cómo era yo en esa edad. ¿Qué hacía a la edad de esta joven que ahora está en la iglesia y conoce de Jesús? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cómo me portaba yo? No, yo digo, esta muchacha es santa, amén. Es limpia, ¿ves? Porque yo me portaba mal a esa edad, y con eso yo trato de ponerme en los zapatos de esa persona, es decir, no, Señor, si tú la has santificado y la has limpiado, lo que hizo es leve comparado a lo que yo hacía, así que ten misericordia, restáurala, amén. Y así tenemos que estar todos en ese mismo concepto, hermano, amén. Falló el hermano fulano, comúlguenlo de la sinagoga, amén, sáquenlo, amén, y miren qué le hacen al hermano. Y empezamos, en vez de decir, hermano, te equivocaste, pero recordad que tenemos un Dios todopoderoso. Él se puede levantar, Él restaura nuestra vida. Pero hay gente, hermano, que hay que aprender a discernir. Hay gente que no le va a aceptar corrección. Por eso dice aquí, no dejen los santos a los perros. ¿A quién le llaman perros y cerdos? Perros. Al que desecha el evangelio, y más que todo habla de los falsos profetas. Se recuerda cuando dice, como el perro vuelve su vómito, amén, y la puerca lavada vuelve y se revuelca en el cielo, en el lodo. Pero aquí se refiere, hermano, que usted a veces puede gastar pólvora en zanate, dicen, hay un dicho allá en Honduras, amén. Hay gente que simplemente desprecia el consejo. Hay gente que desprecia el evangelio. Usted le habla y lo que quiere decir que el evangelio, los consejos sabios son tan santos como para poderlos malgastar. Se recuerda que Jesús en su propia tierra, en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, dice la palabra de Dios, porque había mucha incredulidad. Había gente malvada que no estaba recibiendo el evangelio, amén. Pero hay gente que simplemente no va a aceptar la corrección. Usted le dice y lo que hace lo insulta, se vuelve contra usted, se vuelve un necio. Pero ahí nosotros tenemos que aprender a discernir. Señor, ahí encárgate tú, porque ya hice lo que se pudo. Pero en cuanto se pueda, hermano, en vez de tomar juicios a la ligera, nosotros tenemos que tratar de ayudar a nuestros hermanos. Y recuerde que está prohibido juzgar las intenciones del corazón de nadie, porque nosotros no somos Dios. Amén. Pero sí podemos tomar algunas decisiones que la palabra del Señor nos sigue explicando aquí. Hay pasajes que se entienden igual, así como que usted no puede juzgar. Por ejemplo, Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Usted sabe que por eso es que
que estudiar la Biblia en su contexto, porque ahí se nos aclara de qué está hablando cada pasaje, porque a veces solo agarramos una sola frase, a veces no sabemos ni dónde está. Y con eso ya recuerde que no debe juzgar, hermano, y tenemos que aguantar el relajo que usted quiera hacer aquí. Claro que no se trata de eso. Este pasaje en Romanos 14, Pablo está hablando acerca a los judíos que se habían convertido y a los gentiles. El judío maduro había discernido que él ya no tenía que guardar las leyes ceremoniales, que podía comer de lo que él quisiera y no iba a pecar. Pero el judío que aún no era maduro, que acababa de convertirse al evangelio, todavía no entendía eso. Y Pablo les empieza a aconsejar. También los hermanos gentiles que se acababan de convertir, recuerda que hacían sacrificios a los ídolos, y esas carnes que hacían sacrificios después las vendían en el mercado y las vendían a un precio más barato. Pero el que todavía no entendía que la comida ya se va a la letrina y que no la contaminaba, miraba al hermano, amén, más maduro, que ya comía de eso, y empezaba a decir: ay, pero aquel hermano está comiendo de los sacrificados, ya perdió la salvación. Y empezaron eso. Entonces Pablo empieza a aconsejarlo a los hermanos: reciban al débil en la fe. Habla la Biblia de eso, amén, que hay débiles en la fe, amén. Los pequeñitos que van creciendo, amén, y hay gente que está más madura. Pero cuando no hemos entendido todas las doctrinas nosotros del evangelio, amén, hay cosas que nos estorban. Y Pablo empieza a aconsejarle: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Palabra importante ahí: opiniones. Porque hay cosas que pueden ser opiniones, pero hay cosas que son doctrinas fundamentales bíblicas que no tienen para dónde. Por ejemplo, hermano, ¿qué problema tenemos con aquella hermana que se pone un pelo en la cabeza? ¿Qué problema tenemos nosotros con eso? A mí no me estorba para nada, porque esa no es una doctrina que afecta a la palabra del Señor. O sea, hay cosas que no afectan en nada. Entonces Pablo de eso les está aconsejando. Pablo dice: yo me hice débil a los débiles. Si a tu hermano le va a hacer tropiezo que te mire comiendo algo que para él piensa que es pecado, no lo hagas delante de él. ¿Por qué le vas a servir de tropiezo? Evítate de hacer eso. ¿Me entienden? El amor entre los hermanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. De eso se trata ese pasaje ahí cuando habla de no juzgar. Se refería a lo que estaban comiendo y a las costumbres, porque de aquí también se toman: no debemos juzgar, y cuidadito con hablar nada, y no diga esto. Estoy tomando algunos pasajes que son sacados de contexto para que usted entienda todo el tema. Aleluya. Santiago 4, 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Miren qué tremendo. Pero empieza hablando aquí la palabra de Dios de una palabra que se llama murmuración. ¿Qué es la murmuración? Murmuración no es que usted llama al hermano y le dice: hermano, yo miro que usted anda en malos pasos. No, murmura es que usted empieza a chismorrear detrás de él. ¿Y te has fijado lo que hizo el hermano Filano? Y dicen que anda en malos pasos. Y dicen que eso es pecado. Usted está juzgando mal. Porque si usted ama al hermano, se tiene que ir a enfrentarlo y aconsejarlo con amor y tratar de que enderece sus pasos. Porque también este es otro pasaje donde aparece de no juzgarse los unos a los otros. Y Pablo también dijo: no juzguen nada antes de tiempo, porque todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Pero no quiere decir que no vamos a reprender al hermano si lo miramos mal. Yo no sé si me estoy explicando bien, hermano, lo estoy enredando más, porque este es un tema bastante importante en la iglesia, ¿ven? Y le puse ejemplo de donde dice que no debemos de juzgar. Pero aquí está hablando Jesús en el Evangelio de Juan 7:24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Quién está hablando aquí? ¿Cómo es eso que allá Jesús dijo que no juzguemos? Y
Y aquí dice que sí juzgué, pero con justo juicio. Ve que ahí se va ensamblando la palabra y entendiendo el contexto de lo que está allá. Mateo 7 se trata, si tú no estás apto para juzgar, no abras tu boca, muchacho. No digas nada, corrígete tú primero. No tengas una actitud hipócrita. Límpiate tú primero y después ayudas a tu hermano. Lo aconsejas y disciernes sobre esa situación. Y aquí Jesús está hablando a los judíos, dice la palabra del Señor, que intentaban matar a Jesús. Amén, y lo perseguían, ya le llevaban la mira por lo que Jesús hacía. Empezó todo el conflicto cuando sana aquel muchacho que era ciego, amén, en el día de reposo. Y ya por esto intentaron matarlo. Dice que a mitad de la fiesta Jesús se presenta, amén, y no hizo tanta publicidad porque ya lo buscaban para matarlo, para molestarlo, lo acosaban mucho. Y a la hora se presenta y Jesús empieza a predicar en el templo. Y la gente decía, bueno, no es el que andan buscando para matar que está ahí, ¿por qué no le hacen nada? Amén. Y Jesús más enfurecía con lo que predicaba, hermano, a estos tremendos, amén. Y hablaba hermoso Jesús. Y lo que Jesús dijo los provocó más a ira. Y ellos decían, les estaba hablando del día de reposo. Ustedes circuncidan a sus hijos en el día de reposo para cumplir la ley de Moisés. Y se enojan conmigo porque yo sané a alguien en el día de reposo. Hipócritas. Entonces le empiezan a decir, este demonio tiene. Hermano, qué tremendo lo que le dijeron a Jesús. Hay una blasfemia tremenda, amén. Y Jesús les termina diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces ahí va cambiando el panorama. ¿Podemos nosotros tomar decisiones? ¿Discernir entre el bien y el mal? Claro que sí, hermano, amén. Pero no condenar a nadie. Como decir, ese no tiene perdón de Dios. Lo que hizo ya no tiene remedio. Claro que tiene remedio. Todo tiene solución, hermano, en las manos del Señor. Por lo tanto, no se nos autoriza a nosotros a hacer eso. Y un ejemplo de eso está en 1 Corintios capítulo 5, de que la iglesia tiene el deber de juzgar muchos asuntos. Tiene la obligación. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Usted sabe que la iglesia de Corinto se conoce por haber tenido muchos desórdenes, amén. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Este pecado ni siquiera los mundanos hacen eso, y ustedes lo tienen metido en la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o es decir, su madrastra. Había un hermanito pícaro aquí que se había metido con la madrastra, imagínense ustedes. Y vosotros estáis envanecidos, huecos, vacíos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo dijo, yo no estoy allá, pero ya sé lo que debía hacer con él. He juzgado. ¿Ve que Pablo dijo, yo he juzgado? Y no era un blasfemo Pablo, amén. Estaba hablando, yo ya tomé una decisión en cuanto a la gravedad del caso. Ciertamente, dice el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se hace al momento de tomar decisiones en la iglesia? Dios tiene que dar la iluminación conforme a su palabra para tratar tal caso. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Esto qué quiere decir? Usted permite un pecado que usted considera chiquitito. Cuando acuerda, hermano, se le envenenó la iglesia porque usted no corrigió a uno, por lo tanto van a decir otro, como al hermano no lo corrigen, yo puedo hacer eso. Porque si lo dejan hacer es porque está permitido. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba toda la semana, compraba naranjas. A veces dicen que una manzana podrida echa a perder toda la manzana, pero son manzanas, cebollas, naranjas y lo que tenga usted, hermano, que se pudra, Usted es una cosa que se pudre y todo se empieza a contaminar. Pero yo miraba que a veces en el fondo de la caja, había una naranja podrida. Y esa ya, solo al pegar con otra, ya estaba blanca, agarra como unos pelitos, unos hongos blancos.
y se empieza a pudrir y usted no lo saca y se siguen pudriendo. ¿Por qué muchas veces nosotros sabemos que tenemos una naranja podrida y no la sacamos? No se ponga a pensar en la iglesia en general, ponga a pensar en usted. ¿Por qué hay naranjas podridas en nuestro corazón? Están ahí. Y una persona cuerda en sus 5 sentidos, ¿saben qué hace? Saca lo podrido y deja la limpia para que no se sigan contaminando. Pero a veces nosotros como iglesia no hacemos eso. La metemos en medio para tratar de cubrirla y le ponemos naranjas limpias encima. ¿Ven? Cuando a puerta aquello se le empezó, usted pone un poquito. ¿Sabe qué es levadura, hermano? ¿Ven? La levadura es esos granitos, amén, que ponen con agua y hacen que la harina se infle. Y un poquito de levadura hace esa semitota grande que a usted le gusta, que venden en la panadería. Eso es puro aire. La levadura la infla, un poquito de harina y se infló así. Así es el pecado en nuestra vida. Y Pablo está reprendiendo a la iglesia, exhortando a la iglesia. ¿Cómo ustedes permiten tal cosa? ¿Por qué no han sido capaces de juzgar este asunto? Que debieron haberlo solucionado hace mucho tiempo. Y mire que habla fuertemente. Y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos? ¿A qué se refería? A sus enseñanzas. Cuídense de las enseñanzas de los fariseos. Y aquí dijeron: ¿qué dijo? Que teníamos que ir a comprar el pan, ¿o qué? Bueno, los discípulos eran como nosotros, habían quedado en la luna, que no entendían nada, ¿sí? Y después cuando estaban a solas con Jesús: ¿de aquí quisiste decir, Señor? Explícanos, no te entendimos, hermano. Eran seres humanos, así como nosotros. Pero tenemos esperanza nosotros, hermano. No se sientan mal si no entiende. Dios es bueno para explicar y tiene paciencia para con sus hijos. Pero estaba reprendiendo de su cuidadito con la levadura. No deje el pecado levar ahí, porque le va a hacer tremendo caos. El 9 dice: os he escrito, el 8 no he leído, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire qué tremendo esto, porque la levadura es tipo del pecado. Por eso cuando celebraban la Pascua, los panes que utilizaban no tenían levadura, hermano. Amén. Tipo de que Cristo nos quiere sin mancha, amén, sin arruga, como mencionaba, hermana, ese pasaje. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire qué tremendo aquí, hermano, amén. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mire qué bonito, porque la gente había entendido, cuando Pablo dijo: cuídense de aquellos que pecan, había entendido que no se iban a juntar con los mundanos, decimos nosotros, con los gentiles, con los que no tenían en Cristo su corazón. Pablo dice: yo no les he dicho eso. En tal caso ustedes tendrían que ir para otro planeta, porque en todas partes hay fornicarios y hay gente con pecado. Yo les estoy hablando de los que tienen ahí en la iglesia, que no les consientan el pecado. De eso les estoy hablando yo. Y dice: no absolutamente, ya lo leí, vamos al 11. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, mire qué tremendo, se llamaba hermano pero era primo de hermano, no se había convertido, fuere fornicario o avaro o idólatra, que hoy hablaron de la idolatría, ya saben que no son los que tienen el pichinguito ahí colgado, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún como eso. Mire qué drástica la recomendación de Pablo, hermano. Si usted agarrara literalmente, hermano, no conviviéramos muchos, porque estamos muy infectaditos muchas veces acerca de estas cosas. Pero ¿qué quiso decir Pablo? La vida del cristiano no es un juguete. Ustedes no pueden estar guardando el pecado y sobándole la panza al pecado, amén, y entreteniéndolo ahí. Esto es algo serio. Esto es algo de vida o de muerte. Y usted sabe que esta carta que está siendo leída hoy, hermano, tiene la misma vigencia, la misma vida, el mismo poder que cuando Pablo la mandó. Sigue siendo igual, hermano. Tenemos que estar nosotros
conscientes de que el pecado es aborrecido por Dios, que Él detesta el pecado y que la iglesia tiene que estar atenta a no consentir este tipo de pecados, no estar consintiendo al que se revela y quiere seguir haciendo lo mismo. Hermano, te compones, ¿o qué me va que hacer? Miren lo que dice Pablo aquí que hay que hacer. ¿Le hacemos caso a Pablo? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar, otra vez la palabra juzgar, a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ay, 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 miren qué tremendo, hermano. ¿Qué había que hacer? Hermano, hay un pasaje que dice: a ese entrégaselo a Satanás. El verso 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiso decir Pablo ahí? Ay, que se lo lleve el diablo antes que se vaya para el infierno. No, o sea, es necio. Lo exhorta. ¿Qué dice acerca de la disciplina en la palabra del Señor en Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él solo, repréndele. Hermano, mira lo que me hiciste, me ofendí. Si no te hace caso, busca 1 o 2 testigos y enfréntalo otra vez, a ver si reacciona. No te hace caso, entonces ve y dile a la iglesia que tomen cartas en el asunto. Pero no te hizo caso ni a la iglesia ni a nadie, que él dice: no me importa, yo ando como quiero. Sácalo, para que no contamine la iglesia, porque este ya cayó en rebelión. Pero nosotros a veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Nos pasamos al primero, segundo y tercero y nos vamos al cuarto. Saquen ese ingrato, no tiene solución, amén. No, hermano, primero es hablar con la persona, amén. Pero aquí había una persona que se entiende que ya estaba descarado. Le quito la mujer a mi papá y ¿quién me dice miedo? Yolanda aquí se exhibía seguramente, hermano, amén, porque todo el mundo lo sabía, todo calladito me miran más bonito toda la iglesia y no decía nada. Pero no podemos juzgar acaso nosotros, hermano. Hay casos que ¿quién más? Vamos a llamar a Obama que venga a juzgar el caso, o a estos presidentes tan locos que salen ahora, hermano. ¿Creen que van a tomar situación en la iglesia? No, hermano, es la iglesia que tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces queda claro que hay formas de juzgar que se nos permiten a nosotros, pero hay otra forma que no podemos condenar ni juzgar las intenciones del corazón. Otro ejemplo en Gálatas 2:11 al 14, y dice: pero cuando Pedro vino, está hablando aquí Pablo, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, mire qué tremendo, hermano, no que al apóstol no le puede decir nada al apóstol de este tiempo. El apóstol de este tiempo, mire, usted sabe que la mayoría de los apóstoles que yo oigo comentar ahora por la tele, es que llegan a una congregación pequeña porque ellos ya tienen una iglesia grande. Y le dicen: le doy cobertura a tu iglesia. ¿Y qué se trata de eso? Pues tenés que practicar nuestra doctrina. ¿Y cuál es la condición para eso? Pues que tú nos tienes que pagar el diezmo a los diezmos y ya vas a pertenecer a mi concilio. Ay, al pastor avariento de fama, amén, que lo unjan como apóstol, y a la mujer como profeta, que sí, ya acepto todo lo que tú digas. Y este supuesto apóstol, cuando afuera tiene un montón de iglesias a cargo de él. Ese es el apostolado de este tiempo, amén. ¿Cómo se parece al bíblico, hermano, amén? Si Pablo dice que era el que se preocupaba y se velaba por llevarles ofrendas a los pobres, que aguantaba hambre, que aguantó cárcel, aguantó azote y tanta cosa, amén. Esos eran los apóstoles. Y aquí mire que era apóstol contra apóstol. Está diciendo Pablo que cuando él llegó a Antioquía, Pedro se comportaba de una manera hipócrita. Pablo dice que no se fue a chismear atrás de Pedro. Y mire que ese tipo de cosas arrastran a otros. Dice que en lo que Pedro hacía, también Bernabé andaba haciendo
se va contaminando la iglesia si no se corrigen este tipo de cosas. Dice, pero cuando vi que andaban, dice el 14, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, miren, estaban todos ahí con la reunión de judíos y gentiles, no es que le digo, Pedrito, vení, aquí te voy a decir una cosa, no, delante de todos, Pedro, tú estás actuando hipócritamente, ¿qué te pasa? Y entonces, si tú has arrastrado ya a Bernabé, ¿por qué finges así? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizarte y tú mismo no lo estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Y dice, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles, a judaizar? ¿Y qué dice que hizo Pedro? ¡Ay, has insultado al ungido de Jehová! Me juzgaste, Pablo, amén. Mira, no hay ni una palabra registrada de qué dijo Pedro. Bueno, él aguantó la exhortación, aguantó y se corrigió, porque si no Pablo hubiera seguido escribiendo, amén. Después Pedro menciona los escritos de Pablo, que son profundos y algunos difíciles de interpretar. Si amaban entre ellos, hermanos, amén, aceptaban la corrección. Si hay algo que hay grave en la iglesia de este tiempo, hermanos, que somos orgullosos, soberbios. Se nos llama la atención por una cosita y ya es enemigo suyo, porque usted le quiere el bien a esa persona, amén. Si usted mira a alguien que anda caminando torcidamente, hermano, y usted lo ama, no le va a decir. Yo he acordado con mi esposo eso, cuando tú me mires algo que no es agradable delante de los ojos de Dios, dímelo por favor, porque puede ser que yo se me haya pasado y no me di cuenta. Igualmente, si te miro algo, te seguro que se lo digo, hermano, no se me pasa ese día, la verdad, no, tú hiciste mal esto, con respeto, pero creo que estás mal. Y así nosotros debemos de practicar eso, hermano, amén. Pero recuerde, mírese usted primero. Si no, no califica. Si anda con una actitud hipócrita, no podemos hacer nada. ¿Quedó claro el tema de si debemos juzgar o no juzgar, hermano, amén? Póngase de pie en esta hora y démosle gracias al Señor por su palabra, amén. ¿Se recuerda usted ese pasaje tan famoso? Juan capítulo 8 es, amén, cuando la palabra de Dios dice que todo el pueblo encontró a aquella mujer que estaba en el acto mismo de adulterio. Y Jesús estaba en el templo, amén, sentado, amén, y llegan todos aquellos. Señor, maestro, mira, hemos hallado a esta mujer en el pleno acto de adulterio, todos con sus piedras listas para matarla, amén. Y eso de que escribía tranquilamente con su dedo en la tierra. Y les dijo, si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. Y dice que cada uno, desde el más pequeño hasta el más viejo, fue acusado por su conciencia y no pudieron ejecutar acto porque eran hipócritas. Estaban mirando el pecado de aquella mujer, pero ¿cuántos de ellos estarían haciendo lo mismo escondidos? No pudieron hacerlo. De eso se trata la palabra, hermano, que aprendamos. Si nosotros nos analizamos cada día nuestras propias vidas, ya no habría este chismerío y tanto problema, hermano. La iglesia fuera diferente. Aprendamos a vernos nosotros mismos. No critique los hijos de los demás, hermanos. Fíjense en lo suyo, por favor, porque recuerde, con la vara que medimos se nos mide a nosotros, porque Dios está en todo su derecho y Él es justo, para que aprendamos y esperemos lo que tú hablabas, pues. Así que tengamos cuidado cómo nos comportemos, hermano, amén. Si miramos a un hermano en peligro, haciendo algo malo, con mucho amor, considerándonos nosotros mismos, en el nombre de Jesús. Y que la iglesia, amén, siga victoriosa. Siempre usted ore por su pastor, por su líder, para que aprendan a tratar este tipo de situaciones que son delicadas en la iglesia. Y nosotros no nos unamos al equipo de la crítica, de la murmuración, sino oremos por esas personas que andan mal.